Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracias te espera. Danza ahora, eres libre, gracias te espera. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atrás, sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, eres libre. Tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atrás, sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, eres libre. Tú eres libre. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atrás, sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, eres libre. Tú eres libre. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Danza ahora, eres libre,
gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atrás sin temor a la abundancia de su amor. Su espíritu está aquí, eres libre. Tú eres libre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta.
y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Iglesia, buen día. Un domingo más, domingo 13 de septiembre del 2020, ya septiembre, el mes de la patria. Gracias a Dios que nos permite estar en este día con el propósito de compartir el mensaje de la palabra de Dios que cada domingo hemos traído para ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y porque ustedes están ahí y que esta palabra sea de provecho para sus vidas, de tal manera que cause un impacto en su corazón. Así es que antes de iniciar, quiero hacer una breve oración, si me acompañan, es muy breve. Padre, te damos gracias esta mañana y te bendecimos por la oportunidad que nos das de este nuevo día. Nos disponemos a predicar tu palabra. Te pido que esta mañana todo aquel que escuche tenga un corazón sensible y receptivo para el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias a Dios pues por este día y todos bienvenidos a este servicio en línea. Y después de escuchar este tiempo y participar de este tiempo de alabanza y adoración, bueno, igual nos disponemos a meditar en la palabra que creo Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia esta mañana. Amigo que nos escuchas, permítete un corazón receptivo y que esta palabra también cumple propósito para tu vida este domingo. Bien, vamos a basar nuestra enseñanza en un texto sumamente conocido para quienes acostumbran a leer la Escritura, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 1 al 9. Y dice así, en la Nueva Versión Internacional: Después de esto, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado. Tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Bien, he titulado este mensaje El paralítico y el trapecio. Vamos a tratar de entender el porqué de este título en el transcurso, en el desarrollo de este mensaje. Para Jesús, adorar con su pueblo no era una obligación, era un deleite, era un placer. El placer de adorar junto con los suyos. Por eso, en esta ocasión, hay un tiempo especial en Jerusalén y
hay una fiesta, Jesús está ahí y puede ser que mientras Jesús caminaba alrededor de este estanque, el estanque de Betesda, obviamente que había mucha gente ahí, particularmente muchos enfermos, y probablemente entre la multitud que estaba ahí, alguien le señaló a Jesús un hombre especial que estaba por ahí, un paralítico que tenía ya muchos años con la enfermedad, 38 años dice la Escritura. Era como un caso crónico, ¿verdad? El de este hombre que se encontraba junto al estanque. Y Jesús seguramente cuando alguien le platicó de quién se trataba, el tiempo que tenía ahí, estoy suponiendo que alguien le pudo haber platicado esto, él estaba ahí, Jesús sintió compasión ante la necesidad de este hombre. Y porque es con esa enfermedad que él tenía, era poco probable que este hombre pudiera entrar al estanque antes que nadie, porque era paralítico, porque seguramente estaba siempre tendido sobre una camilla. Era imposible que cuando el agua del estanque se movía, que es cuando la persona se tenía que meter al estanque para buscar su sanidad, era imposible que este hombre llegara en primer lugar. Por lo tanto, tenía 38 años y podía seguir muchos años ahí sin poder accesar primero que nadie al estanque. No tenía a nadie quien le ayudara a entrar y por lo tanto Jesús era la persona correcta en ese momento, porque Jesús, era amigo de los que no tenían amigos. Y también era aquel que siempre ayudaba a quien no tenía ayuda, como hasta la fecha en nuestro tiempo. El nombre del estanque decía es Betesda, que traducido significa lugar de misericordia. Y la palabra, hay una palabra ahí que no me gusta mucho los tecnicismos, pero quiero mencionarlo a propósito. O sea, es columberón, que viene del verbo columbán, que significa zambullirse. Es decir, ahí encontramos la relación de que ese era un estanque donde la gente acostumbraba a zambullirse para buscar la sanidad física. Y Betesda significa pues casa de misericordia. Y creo que Jesús, realmente Jesús, es la casa de misericordia, tanto para el primero que logre zambullirse, como para el último que logre zambullirse en el conocimiento de Dios y que pueda disfrutar realmente y podrá disfrutar realmente la misericordia de Dios sobre su vida. Encontramos ahí en lo físico un estanque, agua y probablemente una tradición de sumergirse para experimentar la misericordia. De la misma manera hoy, Jesús es nuestra casa de misericordia. Y repito, todo aquel que logre zambullirse y haya llegado primero o haya llegado después o al final, encontrará misericordia. Y una de las cosas que podemos notar en este pasaje y en todos los pasajes realmente que tienen que ver con Jesús, Jesús habla con imperativos. Él daba órdenes, Él daba mandamientos a los hombres. Y en la medida que los hombres y las mujeres trataban de obedecerlo, en esa medida ellos recibían el poder. Eso es lo que encontramos a lo largo de la Escritura en el Nuevo Testamento. Y Jesús empieza un diálogo con este hombre con una pregunta que pudiera pensarse en primera instancia que era una pregunta absurda. Cuando Jesús le pregunta al hombre que si quería curarse, que si quería sanarse. Y esta pregunta no es una pregunta tonta como algunos pudieran creer. Sí, esta pregunta era una pregunta, como siempre, de Jesús intencionada. Habría que
que analizarlo con calma, era una pregunta intencionada. Este hombre, el nombre de nuestra historia, el paralítico, había esperado durante 38 años y tal vez ya había perdido las esperanzas de su sanidad. Por eso cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? La pregunta obviamente tiene una intención muy importante. ¿Por qué? Porque con tantos años de enfermedad, 38 dice la Escritura, tal vez ya había perdido la esperanza de sanar y de dejar esa vida tan triste, tan pasiva y de desesperación en la que este hombre se encontraba. Y creo que a veces puede sucedernos en la vida, ante una situación triste o dolorosa o lamentable, que dura mucho tiempo, que dura tal vez semanas, meses o años. Situaciones con las que pudiéramos estar cargando cada día en nuestra vida. Como en este caso, la enfermedad física del paralítico, 38 años. Probablemente había perdido las esperanzas, como probablemente alguien en nuestros tiempos, ahora mismo, ante las circunstancias o circunstancias especiales, ha perdido la esperanza. Pudiera también haberle pasado a este hombre que en lo más íntimo de su corazón se sentía satisfecho de seguir siendo inválido. Y pudieran preguntarnos, pero ¿cómo es posible que una persona pudiera sentirse satisfecho de su invalidez? Bueno, tratando de razonarlo, porque si se curaba, tal vez, pues este hombre tenía que asumir sus responsabilidades, el peso de ganarse la vida día a día y todas las responsabilidades que conlleva esto. Entonces, no es tan descabellado pensar que una persona con una enfermedad de 38 años, pues al final de cuentas ya se sienta cómoda y no siente la responsabilidad, pues, de asumir todo lo que implica la vida. Pero también sabemos que hay inválidos cuya enfermedad no le es nada desagradable, porque al final de cuentas otros le resuelven el problema, otros le ayudan con el trabajo y otros asumen responsabilidades por él. Entonces, la pregunta de Jesús es intencionada. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y esa pregunta creo que cobra actualidad hoy en nuestra vida. No necesariamente hablemos de una sanidad física ahora, pero puede haber algo emocional, algo espiritual, y la pregunta sigue siendo actual. ¿Quieres ser sano? La respuesta de este hombre en el relato bíblico fue inmediata. No titubeó este hombre, él quería curarse, aunque no veía cómo pudiera hacerlo, porque repito, cuando el agua se movía, el hombre no tenía quien le ayudara a meterse al estanque para recibir la sanidad física, puesto que pues, no había nadie quien le ayudara. Cada uno de los enfermos que estaban ahí estaban viendo en qué momento podían lanzarse al estanque para ser sano físicamente. Para él, la única posibilidad de sanar era sumergirse en el estanque, así como para todos los demás enfermos. Y lo primero que necesitaba recibir para poder recibir el poder de Jesús es un deseo intenso de ese poder. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos necesidades como el paralítico, y requerimos tener también una profunda sentido de necesidad del poder de Dios en nuestra vida, un deseo intenso. Jesús viene a nosotros ahora, como lo hizo con el paralítico hace 2000 años, y la pregunta podemos traducirla de esta manera: ¿realmente quieres cambiar? ¿Realmente quieres cambiar tu condición física? ¿Realmente quieres cambiar tu condición mental, tu situación en general? ¿Realmente? Pero si en lo más recóndito de nuestro corazón nos sentimos contentos con lo que somos, entonces no puede haber ningún cambio.
Si en el fondo de tu corazón sientes que esa parálisis de cualquier tipo, pues te da cierta comodidad, entonces no hay la intención profunda de ser cambiado, de ser sanado, de ser transformado. Y esto realmente puede estar pasando, porque el deseo de cosas más grandes, el deseo de cosas superiores a lo que hemos vivido, experimentado o sentido, debe de ser algo que inflame nuestro corazón, que sea un deseo así que nos queme, decir interiormente, decir, yo anhelo eso, yo deseo esto. Por eso Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Y por eso esa pregunta es para todo aquel que esta mañana escucha este mensaje. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser transformado? Y entonces la respuesta del hombre fue que sí quería ser sano. Fue inmediata, él sí anhelaba ser sano. Entonces Jesús le dijo a ese hombre, levántate, levántate. Y aquí entra otra situación que está interesante analizarla. Cuando Jesús le dijo al hombre, levántate, es como si le estuviera diciendo, entonces doblega tu voluntad. O sea, entonces haz aquello que no has podido hacer. Haz un esfuerzo supremo y tú y yo lo lograremos juntos. Pareciera que Jesús dice eso. ¿Y por qué pienso que esa situación es posible? ¿Por qué? Porque creo que el poder de Dios nunca prescinde del esfuerzo del hombre. Van juntos. Siempre el poder de Dios va acompañado del esfuerzo del hombre. ¿Sí? Ningún hombre puede tirarse a la hamaca, relajarse y esperar que suceda el milagro. No es únicamente lo que Dios quiera hacer o pueda hacer por mí, sino cuál es la parte que me corresponde a mí para hacer. Y tenemos que, creo yo, tomar conciencia de nuestro desamparo, pero en un sentido muy real. También es cierto que el milagro sucede en nosotros, sucede cuando nuestra voluntad y el poder de Dios se conjugan para hacerlo posible. Y esto hay que entenderlo. A veces decimos, si Dios quiere. A veces pensamos que depende únicamente de Dios, y no necesariamente. No necesariamente. Si nosotros leemos, vemos en el contexto de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que muchas de las veces el milagro necesitó de nuestra voluntad. Y fíjate, de hecho en este pasaje Jesús estaba ordenándole al paralítico que intentara lo imposible. ¿Sí? Le estaba diciendo que intentara lo imposible cuando le dijo, levántate. Y entonces el paralítico pudo haber pensado, a ver Jesús, ¿de qué se trata esto? El problema es que no me puedo levantar. Tengo 38 años en esta camilla porque no me puedo levantar y tú me dices, levántate. Esto le pudo haber dicho el hombre. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo al hombre es, haz todo tu esfuerzo, haz la parte que te corresponde, haz la parte que tienes que hacer. Y eso es la unión del poder de Dios y la voluntad del hombre. Yo me imagino que cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Me imagino que era una camilla sencilla, ¿no? Que la pudiera levantar. Y Jesús le dijo, levántate, toma esa camilla y anda. Era una orden. Pero el hombre tenía que levantarse. Jesús estaba brindando el poder para hacerlo y el hombre tenía que poner su voluntad de levantarse. Y el hombre le pudo haber dicho, ay Señor, el problema es ese, que no me puedo levantar. El problema es que esta camilla me ha llevado a mí, me ha tenido ahí por 38 años y ahora tú me pides que yo lleve la camilla. Sí, es hacer lo diferente, es hacer la parte que te corresponde. Y en ese momento se dio el milagro. Es decir, una vez más, el hombre hizo el esfuerzo a la par que Cristo
y sucedió el milagro. Y esto sucede en todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente hace 2000 años en la historia bíblica del paralítico, sino ahora también en medio de los tiempos que estamos viviendo. El milagro sucede también, el milagro requiere también nuestro esfuerzo, nuestra voluntad. Y aquí tenemos el camino para lograr lo que nos proponemos. Y esto es muy importante. Hay muchas cosas en este mundo que nos vencen, ¿sí? Nos vencen, nos superan, nos derrotan y se apoderan de nosotros. Hay muchas cosas. Hemos dicho muchas veces que el temor, la incertidumbre, la enfermedad, cuántas cosas se apoderan de nosotros. Pero cuando hay un deseo intenso en nuestra vida, cuando nos proponemos hacer ese esfuerzo extraordinario, aunque pudiera parecer que no hay esperanzas, entonces el poder de Cristo tiene su oportunidad. Pero eso es cuando nosotros nos disponemos. ¿Y sabes qué? Con Cristo nosotros conquistamos aquello que durante tanto tiempo nos ha conquistado a nosotros, como es el caso del paralítico. 38 años postrado en esa camilla. ¿Cuántos años, meses o semanas, no sé, tenemos en cierta manera postrados de manera anímica, de manera emocional, mental, por no decir también física? ¿Cuántos años? Y Jesús nos invita, como el paralítico: levántate, haz ese esfuerzo, haz esa parte extraordinaria. Y a veces podemos decirle: sí, Señor, me voy a levantar, o no, Señor, estoy cómodo, muy dentro de mí, me siento cómodo, que otros me resuelvan la vida, que otros me resuelvan la situación. Entonces depende mucho de nosotros, de que el milagro suceda en nuestra vida, de que el paralítico empiece a caminar. Mira, en un artículo que se escribió hace muchos años en un periódico norteamericano, el USA Today, una nota titulada "Nuevos descubrimientos lanzan a los físicos por una espiral", era el título de la nota en este periódico. El punto era que tenía que ver con la física. Había los físicos, un grupo de físicos, creían que los protones, esas minúsculas partículas del átomo que constituyen el átomo, los protones son unos elementos que tienen una carga positiva dentro del átomo. Decían que tenían forma redonda. Esa era la teoría, ¿sí? Pero la verdad que se ha establecido que los protones tienen una forma elíptica. Y ese era el punto en cuestión. Tal vez para nosotros no tenga mucho sentido esto, pero el ejemplo que quiero dar es interesante. Entonces, los investigadores en el laboratorio estaban intrigados por investigar si realmente los protones tenían forma redonda o forma elíptica. Y entonces, ese fue el meollo del asunto, y pudieron determinar que realmente los protones tenían una forma elíptica, no una forma redonda como se había considerado por muchos años. Ahora, vinculé esta información con algo que había leído hace tiempo, que tiene que ver con que hay ciertas partículas pequeñas en la materia que parecen responder a las expectativas de sus observadores. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, cierta manera de pensar, de ver las cosas, por ejemplo, en el caso de los estudiosos de la física, ellos dicen: ok, estas partículas tendrían que tener forma elíptica o forma redonda o cualquier otro tipo de forma. Entonces, cuando hacen el estudio, cuando ellos están aferrados en esto, hacen el estudio, pareciera que estas partículas de cualquier materia pudieran adaptarse a la forma que
que el ser humano, o que el científico en este caso, el físico, está pensando que deberían de tener esa forma. Eso es algo que llama la atención. Entonces, te lo explico de esta manera. Por ejemplo, para unos científicos en Inglaterra, ¿sí?, ellos esperaban que las partículas se comportaran de cierta manera, y esas partículas así lo hicieron. Pero para un grupo de científicos en Australia, analizando las mismas partículas, pero que esos científicos australianos pensaban que esas mismas partículas se deberían de comportar de una manera distinta a como pensaban los científicos de Inglaterra, entonces el mismo tipo de partículas se manifestaban de diferentes maneras, según pensaban los ingleses o según pensaban los australianos. ¿Sí me explico? Una misma partícula se comportaba de dos maneras diferentes dependiendo de cómo se lo imaginaban los científicos que estaban estudiando a las partículas. En base a lo que ellos esperaban encontrar, así se comportaban las partículas. Esto es algo que la ciencia ha estudiado, ¿no? Y tiene sentido. Pero ahora, ¿a qué voy con esto? Miren, a veces yo me imagino a Jesús como un trapecista, allá en las alturas de la carpa del circo, colgado, suspendido, así en un trapecio, moviéndose. Y esto, así como si nosotros estuviéramos parados en la barra fija y el trapecista, que es Jesús, se mueve y viene hacia nosotros, y como que nos genera una cierta ilusión porque viene el trapecio hacia nosotros y nos dice: ven, lánzate, como él colgado en el trapecio para que nosotros nos lancemos y él tomarnos en el trapecio. Y ahí está Jesús, me lo imagino así como un trapecista esperando que nosotros nos lancemos. Ahora, si yo me decido a dar el salto, Él me va a agarrar con seguridad, me va a tomar. Pero si decido quedarme donde yo estoy, entonces nunca podría decir con sinceridad: Dios no me contestó mi oración para una vida mejor. ¿A qué voy con esto? Es un ejemplo que pongo. Está Jesús en el trapecio y me dice: lánzate, para que experimentes algo mejor en tu vida, para que tengas esta experiencia extraordinaria. Pero yo decido quedarme. Entonces no sucede nada. Entonces yo nunca podré decir con sinceridad: Jesús no respondió a mi petición, a mi oración. No, Él me dijo: lánzate. Cuando el paralítico estaba en su camilla, Jesús le dijo: levántate. Pero el paralítico pudo haber dicho: a ver, ¿de qué se trata esto? Ese es el problema, yo no me puedo levantar. Pero Jesús le dijo: levántate. Y entonces la vida con Jesús, creo que a veces es como Él nos dice: hey, lánzate y yo te voy a tomar. Y entonces la vida con Jesús es una danza de posibilidades, pero muchas veces no experimentamos la parte esa de la bendición porque nos quedamos atados al lugar donde estamos, y muchas veces nos aferramos a la religión más que a una vida arriesgada en Jesús. Mira, la vida de Jesús en la tierra, yo la puedo definir así: la vida de Jesús en la tierra fue para transformar el agua en vino, por ejemplo. La vida de Jesús en la tierra tuvo el propósito de danzar también con aquellos cojos y paralíticos, como el paralítico de Bethesda, y además premiarlos con una corona de guirnaldas hechas de flores tomadas pues de entre los lirios del campo. Premiarlos pues, diciéndoles: has triunfado. Jesús vino a eso, creo, ¿sí? A darle, dice, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. ¿De acuerdo? Vino a sanar a los paralíticos, vino a desafiarnos en el trapecio. Él dijo: sacúdanse el polvo de los pies en alguna ocasión y sigan adelante. Y a ti te dice ahora: no te rodees de gente negativa, porque te detienen. Al paralítico, si hubiera
creído que siempre tenía que ser paralítico, nunca se hubiera levantado cuando Jesús le dijo, levántate. Él hubiera puesto miles de pretextos. No creas las mentiras que te dicen cuando alguien te dice que no vales nada o te hace sentir que no vales nada. No creas, no te dejes atrapar por la ilusión de que el dinero podrá consolarte más que la relación que pueda tener con Jesús. No, tampoco creas eso. Cambia tu orientación en tiempos como estos. Cambia tu orientación de la tristeza y el dolor y dirígela hacia la luz que brinda la risa, la alegría, el gozo. Jesús te dice a ti, aquí y ahora, amigo que escuchas esta palabra, iglesia, sígueme, dice Jesús, y te llevaré a lugares que nunca imaginaste que existieran. Jesús te dice, sígueme y haré que brinques como un ciervo en el bosque. Jesús te dice, sígueme y subiremos montañas y cruzaremos valles y alcanzaremos la cumbre, riendo, viviendo y sosteniéndonos mutuamente. Y así entraremos en la eternidad. Jesús te dice eso en medio de los tiempos de incertidumbre, ¿sí? No te quedes viendo a el trapecista sin animarte, sin lanzarte. Acuérdate que el milagro sucede con el poder de Dios y la voluntad de nosotros de que suceda. Acuérdate que la transformación vendrá única y exclusivamente cuando unimos el poder de Dios y nuestra voluntad de ser transformados. A este Jesús que yo he conocido en mi vida personal y que miles y millones de personas lo han conocido a través de la historia, ¿qué le vas a decir? ¿Sí, Señor, o no, Señor? ¿Qué le dijo el paralítico de Betesda? Levántate. Digo, se levantó y toma tu camilla y anda. Tomó la camilla y empezó a caminar en libertad porque le dijo sí. Porque le dijo sí. Y acuérdate que esas minúsculas partículas, los protones, ¿sí? o cualquier minúscula partícula en la materia, muchas veces obedecen, ¿sí?, al deseo del que la está investigando. Es decir, esto también es fe. Es fe. Haz que las cosas sucedan porque tú lo crees. Porque sabes quién es Jesús y el poder que tiene. Y tú crees que lo puede hacer y pueda transformar tu realidad ahora y siempre. Por eso te digo, ¿qué le vas a decir? ¿Sí o no? Él sigue en el trapecio y Él te dice, ven, lánzate, que yo estoy aquí para tomarte. Que Dios te bendiga. Este es el mensaje esta mañana para la iglesia. Un mensaje creo que nos desafía a creerle al Señor y a estar dispuestos a transformar nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Que tengas una semana muy especial. Amén.